Ahora, en estos minutos que nos quedan, voy a leer algunas de las preguntas más relevantes. Muchas ya fueron contestadas en las disertaciones, así que voy a empezar por Gustavo. Gustavo, te voy a hacer 3 preguntas y las contestás una después de la otra. Cuando te referiste al uso de varilla con el videolaringoscopio, ¿a qué te referías? ¿Nos podés explicar un poquito mejor? Después, ¿cuánto preguntan? Si bien Guillermo dijo que después de la traqueostomía percutánea sería bueno encintar la habitación y esperar 3 horas, quisiéramos preguntarte cuánto tiempo quedan suspendidos los aerosoles después de estos procedimientos como la intubación orotraqueal en el ambiente, que tenemos que ingresar con los elementos de EPP nivel 3. Y la tercera pregunta sería cómo sugerís que hay que desinfectar el material, tanto la caja de acrílico si se usa, como el videolaringoscopio o el laringoscopio. Bueno, empiezo al revés, porque es más fácil. Nosotros, la desinfección de todo lo que es material que se utiliza, se hace con Surfasafe, que es amonio. ¿Sí? Se rocía todo el material con amonio antes de sacarlo de la habitación, se saca de la habitación y se produce una limpieza. Y ahí fue donde nosotros tuvimos uno de los problemas, porque nosotros dentro del área de la terapia intensiva, que se hace la primera limpieza, el área para limpiar material sucio es grande, pero es para material de terapia intensiva, y el tamaño que tenía la caja de intubación nos impedía hacer una buena limpieza. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Rociarla, ¿sí? Rociarla con amonio, y no podíamos hacer la limpieza que estamos acostumbrados nosotros de sumergirla. Eso fue uno de los problemas que tuvimos. Una cosa que no la aclaré puntualmente en la charla, pero es el videolaringo, las ramas son descartables. Entonces es una cosa menos que hay que higienizar, que hay que limpiar, que es la rama que entra dentro de la vía aérea. Entonces eso también es una ventaja, ¿sí?, que tiene el procedimiento. Eso en cuanto a la limpieza de todos los elementos. La otra pregunta es en referencia al tiempo. A ver, nosotros tenemos 2 protocolos diferentes. En muchos lugares se habla de 3 horas que debe estar cerrado. Nosotros tenemos filtros cepa portátiles. Nuestra terapia intensiva tiene un sistema de triple filtrado y además tenemos filtros cepa portátiles. En ese contexto nosotros ponemos dentro de la habitación COVID positiva un filtro EPA portátil que nos baja el tiempo, y nosotros asumimos que 1 hora después del procedimiento debería estar limpio. Esto es más una teorización que algo que podamos estar absolutamente seguros, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que tenemos un filtro EPA portátil y el sistema de circulación de aire que nosotros tenemos dentro de la terapia intensiva con triple filtrado, creemos que a la hora hemos limpiado. Ahí se habla de un recambio de 12 veces el aire bueno, es todo muy teórico y bastante complejo. La verdad es que los filtros EPA que se están utilizando, incluso el que usamos nosotros, debería ser adicionalmente un filtro EPA con luz ultravioleta. Esos filtros son muy difíciles de conseguir en la Argentina también. Entonces, bueno, estamos en una situación compleja desde ese lado, ¿sí? Y no recuerdo... La varilla que usan con el laringoscopio, ¿a qué te referís? La varilla, a ver, la varilla de Eichmann. Como nosotros heredamos la videolaringo de la vía aérea dificultosa, nosotros, cuando yo empecé a usar el videolaringo, lo empecé a usar directamente asociado a la varilla de Eichmann. ¿Por qué? Porque ya entraba con el videolaringo cuando era una vía aérea dificultosa. Entonces, es como que venían de la mano esos 2 elementos, la varilla y el videolaringo. Por eso es que ahora, cuando pasamos a usar en el COVID el videolaringo y hacer la maniobra de intubación, realmente intubar con la varilla es mucho más fácil. Nosotros no insuflamos a través de la varilla para evitar la aerosolización, pero sí tutorizamos, porque es rapidísimo ingresar con la varilla directamente y después entrar con el tubo montado por arriba de la varilla, ¿sí?
realmente da una velocidad en la maniobra de intubación muy, muy alta, y lo que nosotros estamos buscando ahora es eso, una maniobra limpia y rápida. Por eso hacemos video laringo y muchísimas veces con la varilla, porque la varilla incluso tiene una angulación en el extremo que permite realmente, como digo, ¿no? un ingreso a la vía aérea a una velocidad muy alta, y con muy poca chance de fallar en las manos de alguien que está medianamente avesado en la vía aérea. Por eso usamos esta combinación de varilla y video laringo, ¿sí? No sé si Muy eso bien. Sí, responde sí. a las preguntas. Perfectamente, Gustavo, muchas gracias. Doctora Olmos, vamos a preguntarle a usted algunas cosas. Por favor, ¿puede aclararnos cómo es el manejo de las dosis de acuerdo al peso en el paciente obeso? Sí, en cuanto al paciente obeso, hay que tener siempre, digamos, el peso del peso ideal del paciente, y en realidad, digamos, como digamos había mostrado, digamos, en las diapos, cuando uno el tema, digamos, tener en cuenta, digamos, qué droga va a usar primeramente, digamos, del paciente. Si por ejemplo uno va a usar dexmedetomidina, tener en cuenta el peso real del paciente, salvo ahí en el obeso, que va a necesitar el peso ideal. Entonces, si tenemos una dexmedetomidina, por ejemplo, de 400 microgramos en 100 mililitros, uno va a tener que colocarle al paciente, digamos, si tiene 70 kilos, 80 pesos, digamos, de peso ideal de ese paciente en el obeso, y calcularle, digamos, los miligramos kilo. Lo mismo, Muy digamos, bien, debería hacer con todo el resto de las drogas. muy bien, gracias. Daniel, otra pregunta, no sé si esta la vas a poder contestar. Nosotros somos intensivistas de adultos. Un oyente pregunta el lugar de la secuencia rápida de intubación en neonatología. La verdad que no tengo ningún tipo de experiencia, digamos, con la secuencia rápida de intubación en neonatólogo, pero sí, digamos, por trabajar en un lugar donde tenemos neonatología, la secuencia es igual. Lo único que cambia es la dosis de las drogas y el tipo de drogas que ellos están usando. Bien. Y la última, doctora, ¿tiene lugar en estos pacientes el remifentanilo en algún momento en la secuencia o después en la pseudoanalgesia? En la secuencia rápida de intubación, digamos, en la literatura está descrito solamente, digamos, el fentanilo, descrito también el etomidato en cuanto a la inducción, digamos, de los pacientes. El remifentanilo no está descrito como una secuencia rápida, pero sí, si como lo habíamos dicho en la charla, si están acostumbrados a usar, digamos, como protocolo en el lugar, bueno, se lo usa y no innovar. No está, digamos, puesto como una indicación el remifentanilo. Sí, el fentanilo. Sí se puede llegar a usar porque en estos pacientes uno ya no deja con sedación profunda y con analgesia, y necesitamos ese RAS de -4, -5, entonces no tenemos esa preocupación de tener que despertarlos, digamos, tempranamente a los pacientes. Por eso va a quedar ligado a lo que usan en el protocolo de acción de cada centro. Muy bien, muchas gracias. Y ahora las preguntas para el doctor Chapero. Doctor, cuando en un momento de la charla usted habló de los equipos de PP con filtración de aire, que había que usar a sí mismo por si fallara el L95, ¿usted se refería a los equipos para ébola o a qué equipo se refería? Son semejantes a los de ébola, son equipos purificadores personales de aire que a su vez vienen motorizados, o sea, directamente son circuitos que el aire que le llega a la cara del paciente está purificado por el aparato. Bien. Sí, ya entiendo. Son los respiradores con las válvulas que Tienen, por ahí... tienen toda la careta, es Ah, toda una careta como un casco, que a su vez tienen una salida posterior hacia un aparatito que es un motor que va renovando permanentemente el aire a través del ah, filtro. O sea, es ah, forzado a través del motor que hace renovación del aire de acuerdo a la velocidad de renovación, es cuanto más filtrado se encuentra. Este perfecto. es Bueno, los equipos purificadores de aire motorizados, se llaman. está bien. Entonces ahora me imagino que debe ser algo que también estaban armando la gente del INVAP en Bariloche y que ofrecían a las instituciones de salud. Pienso que de los nacionales debe ser eso.
Bueno, otra pregunta. No sé, ¿quería decir algo? No. Otra pregunta. ¿Por qué nos referís un poquito más pormenorizado el cambio de Nueva York con respecto a la traqueostomía percutánea y el paso del broncoscopio lateral al tubo y la progresión del tubo, por favor? A ver, como dijimos que hay dos momentos en el cual la aerosolización en la traqueostomía percutánea son los más importantes. Uno de ellos era cuando se desinfla el balón para llevarlo por encima de las cuerdas vocales. Tanto en el estudio de Vargas como en el de Angel, que el de Angel es el de Nueva York, lo que hacían era desinflar el manguito, progresar el tubo, uno de ellos cambiado por un tubo más pequeño, el otro directamente no hace referencia que cambie el tubo por uno de menor diámetro, el de Angel en particular. Lo que hace es desinflar el tubo, progresar el tubo hasta cerca de la carina, o sea que deja libre la zona en la cual se va a realizar el procedimiento percutáneo. En ese lugar se vuelve a inflar nuevamente el balón y se evita, o sea, el broncoscopio se coloca a través de la boca, a través de la glotis y se deja colocado subglótico para poder observar en el espacio que queda entre el tubo endotraqueal y la pared interna de la tráquea el procedimiento percutáneo. O sea, lo que se evita es abrir el circuito al momento de colocar el conector a través del cual el broncoscopio va a ingresar dentro del tubo. Entonces, bueno, en el de Angel, que es el mayor número de pacientes que tiene, 98 pacientes no encontraron dificultad con el procedimiento y tampoco encontraron incremento en el riesgo de la infección del personal de salud. Y en ese caso no se puede fraccionar el tubo endotraqueal que quede lesionar de manera en la dilatación o en la función. Lo estás viendo endoscópicamente, así que hay un intercambio permanente entre el operador de la vía aérea y el operador de la traqueostomía, con lo cual les va a alertar en el momento en el cual tanto la aguja de punción como los diferentes dilatadores que se van introduciendo pueden generar algún tipo de complicación a nivel del tubo. Al momento en el cual se va a realizar la colocación de la cánula es en el momento en el cual se va a retirar completamente el tubo y se hace simultáneamente, se retira el tubo y se coloca la cánula. Perfecto. Bueno, la última pregunta que te haríamos es que nos expliques un poquito con detalle, en el momento ya, cuando uno ya reinicia la rehabilitación para la fonación y deglución, el uso de la cánula, el dispositivo unidireccional que se adiciona al sistema. Bueno, yo he visto un par de preguntas que también me gustaría simplemente hacer una pequeña aclaración porque que me figuran acá. Bueno, con respecto a los días y el riesgo bajo de carga viral a nivel de las secreciones esofaringio, independientemente que haya una carga viral disminuida en los pacientes que están más graves, el clearance de la carga viral en las secreciones respiratorias se hace de manera más tardía. Entonces, también se ha especulado que lo que uno encuentra de manera tardía son fragmentos virales, que no serían infectantes. No obstante eso, las medidas de protección hay que utilizarlas siempre. Nunca tenemos que relajarnos por más que tengamos un resultado positivo o por más que haya pasado el tiempo dentro del mes de evolución. Dije que hay hasta detección al día 50 de antígeno viral, de fragmentos virales a nivel de las secreciones. Entonces, siempre tenemos que tener la máxima protección para el personal de salud. Eso por un lado. Con respecto a lo que me preguntabas, el uso de la válvula unidireccional, cuando el paciente se encuentra en condiciones de iniciar un proceso de decanulación o un proceso de rehabilitación de la deglución, una de las estrategias que se utiliza es desinflar el balón del tubo endotraqueal y colocar válvulas unidireccionales. Las válvulas unidireccionales lo que permite es el pasaje de gas durante la inspiración hacia los pulmones del paciente, pero que cuando el paciente exhala, la válvula unidireccional sella la salida de la traqueostomía y se fuerza que el aire pase a través de la vía aérea natural, y eso cumple varios objetivos.
Uno de esos objetivos es que el paciente pueda fonar. Si tiene la fuerza suficiente y el flujo de aire es el adecuado, va a poder empezar a practicar la fonación y la palabra y la comunicación. El otro objetivo que tiene es que el aire, al pasar por la vía aérea natural, vuelve a estimular los receptores que se encontraban de alguna manera sin estímulo, porque el aire iba a través de la cánula de traqueostomía, de todo lo que es la vía aérea superior. Y la laringe necesita justamente toda esta estimulación para volver a recuperar la funcionalidad adecuada. Y el tercer objetivo de utilizar la válvula unidireccional es volver a lograr lo que se denomina la presión subglótica expiratoria, porque de esa manera también va a favorecer el mecanismo normal de la deglución. Cuando el paciente exhala, normalmente tiene una presión subglótica aproximadamente de 5 centímetros de agua, y es de entre 2 y 5, y esa presión subglótica lo que hace es llevar las cuerdas vocales a una posición medial, y que cuando el paciente deglute es un mecanismo más de protección de la vía aérea frente a la deglución. Entonces, se aconseja utilizarlo, pero, bueno, como vuelvo a insistir, cuando el paciente ya está en condiciones de implementar mecanismos de decanulación, o bien cuando el paciente vaya a rehabilitar la deglución. Respecto a eso, nosotros estamos habituados a rehabilitar también usando la insuflación de aire a través de la aspiración subglótica. Efectivamente. En estos casos estaría contraindicado por el riesgo de lesiones. No estaría contraindicado, son diferentes estrategias. O sea, tal vez lo que hay que tener en cuenta es que tanto la aspiración, la insuflación de gas por vía subglótica, como el desinflado del balón y el uso de las válvulas unidireccionales van a generar tanto aerosol como que el paciente estuviera respirando solo. Entonces habría que ponerle máscara de barbijos quirúrgicos para evitar justamente la producción o la diseminación de los aerosoles. Pero o uno u otro se puede utilizar. Muy bien. Bueno, otra pregunta complicada, pero para los tres, no sé quién la quiere contestar, es este momento en que está desaconsejado pasar previamente por la ventilación no invasiva, sobre todo cuando no hay medidas de bioseguridad adecuada. ¿Cuándo sería el tiempo para ustedes de decidir la intubación orotraqueal, entre comillas, programada o planificada? No sé Si quieren, contestar. empiezo a contestarla yo, si alguien después quiere agregar algo. A mí me parece que la decisión de la intubación sigue teniendo un gran componente clínico y un gran componente gasométrico. Recordemos que estos pacientes tienen, de alguna manera, muy baja la sensación de disnea, no detectan disnea, aún frente a desaturaciones importantes. No sienten malestar, con lo cual también de alguna manera eso se encuentra limitado, y cuando uno a veces habla con ellos hasta es capaz de mantener un adecuado intercambio sin tener una voz entrecortada, sin tener frases fragmentadas. Hay un trabajito, no es un trabajito, es un editorial, que no me acuerdo en este momento el autor, discúlpenme, que ellos utilizan algunos parámetros clínicos que en general no estamos acostumbrados a utilizarlos, como ser la presencia del aleteo nasal, la presencia de la contracción de los músculos esternocleidomastoideos, la retracción del espacio, de los espacios supraclavicular e intercostal, y la necesidad de oxígeno, con máscara reservorio, con una saturación menor del 94%, y con estos signos clínicos de incremento del trabajo ventilatorio, uno se plantearía la necesidad de realizar la intubación endotraqueal. Y con respecto a los parámetros gasométricos, PAFI, ¿no? O las placas, realmente es muy difícil tirar un valor adecuado. Uno tiende más a tener los parámetros objetivables en el momento en que realiza el procedimiento, que es la saturación y la clínica del paciente. Gracias, Guillermo. Bueno, acá agregaron algunas preguntas más. Gustavo, ¿qué opinión te merece que la FDA ya desaconsejara el uso de los aerobox? Bueno, a ver, dos cosas. Primero, esto de la FDA realmente
nosotros ya lo habíamos hecho. Para nosotros los Aerobox, estas cajas, no nos dieron resultado. La realidad es que en la práctica no nos dieron resultado por un poco lo que estuvimos hablando hoy. En la teoría parecían que iban a ser muy buenas, de hecho en la práctica son muy buenas para evitar la diseminación de partículas, pero después para la maniobra de intubación son más una complicación que un beneficio, ¿sí? Entonces, en ese contexto, realmente para nosotros, digamos, no quiero decir que estoy de acuerdo con la FDA, porque suena como, ¿no?, demasiado, pero nosotros ya no la estábamos usando la caja, a pesar de que tenemos la disponibilidad. Y vuelvo un segundito para atrás, con el tema de la intubación y los predictores. Muchos están usando también el índice ROX para tratar de determinar la intubación, o el momento de intubación, y eso está bien y me gusta, y todo lo que es la valoración clínica y gasométrica, me parece que es, como siempre, lo más importante, pero en el contexto de la pandemia tenemos un problema, y es la disponibilidad de equipos a veces. Entonces también tenemos que entender que hay pacientes que por falta de disponibilidad de equipos van a terminar utilizando, recordemos que si bien alto flujo se hace con equipos pesados, también hay equipos que no permiten hacer ventilación invasiva, pero sí permiten hacer alto flujo. Entonces, en el contexto de no poder hacer ventilación invasiva porque no tengo la disponibilidad, ese es un paciente que por ahí en otro contexto lo hubiéramos intubado, pero al no tener equipo, bueno, va a quedar en alto flujo. Y esto es un punto súper controversial, porque están los que están en contra, están los que están a favor, pero hay que entender y hay que tener una visión global más allá del parámetro clínico de intubación. En este contexto de pandemia también tenemos un problema de disponibilidad de equipos, y eso es una variable más que hay que meter en la valoración de la intubación, ¿no? No quería dejar pasar ese comentario. Pero bueno, no sé si esto es muy discutible. Entiendo que esto es una postura muy discutible, ¿no? Bien, Guillermo, acá preguntan si en algún caso resterilizan las cánulas. Nosotros iniciamos descartando todo. Como hemos tenido muchos pacientes con traqueostomía, las últimas que estamos haciendo las estamos resterilizando. Cánulas no, el dispositivo percutáneo de la traqueostomía. Las cánulas de traqueostomía son todas nuevas. No, eso, perdón, me enganché con lo del dispositivo, pero a ver, vamos de nuevo. Lo único que mandamos a resterilizar es el dispositivo de la traqueostomía percutánea, y lo utilizamos no más de 3 veces. Bien, y las valvas del video laringo, si bien son descartables, creo que también en algunos lugares se resterilizan, ¿no, Gustavo? Por el costo. Bueno, En muchos lados se están resterilizando a pesar de que sean descartables. Bueno, no sé, por último, Gustavo, para los que a lo mejor no están más familiarizados, ¿querés que me explicar lo que es el índice ROX y su uso en cánula de alto flujo y su aplicación en otro contexto? Sí, a ver, el índice ROX hoy es algo, digamos, no se utilizaba mucho, es un índice que toma en cuenta lo que es la saturación, la fracción inspirada de oxígeno y la frecuencia respiratoria. Hoy hay hasta aplicaciones celulares que te hacen el cálculo, ¿no? Uno mete los valores y automáticamente te hace el cálculo, y lo que hace es un predictor de fracaso sobre la base de esta pequeña cuentita que hacen, ¿sí? Entonces te puede predecir en algún punto qué paciente va a fracasar y va a requerir intubación mecánica, y qué paciente tiene baja probabilidad de fracasar. A ver, esto es como todo, es un índice relativamente rápido para hacer, y es una herramienta más. Yo creo que hoy basar mi estrategia de intubar o no intubar en un índice no corresponde, pero es una herramienta más para tener en cuenta y para tratar de, vamos a decir así, defender la postura que tenga cada uno. Esto es como decidir o no extubar un paciente por el índice de Tobin.
es un valor más, ¿sí? No es el único valor, no es palabra santa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero es algo más que uno tiene que tener presente, ¿sí? Y la ventaja es que es una valoración rápida y que tiene en cuenta un valor adicional, que es un valor que uno habitualmente en los índices duros lo pierde, que es la frecuencia respiratoria. Entonces me parece que ahí está la ventaja, sobre todo en esto que hablábamos hoy, de que hay muchos pacientes que no desaturan, que no acusan la falta de aire, no hacen ni siquiera palabra entrecortada, pero uno ve en la clínica que después no evolucionan bien, ¿no? Me parece que esa es la pequeña ventaja que tiene este índice, por eso lo tiro. No como para tomar como un único y aislado valor predictivo, ¿sí? Me parece una herramienta más dentro de todas las que tenemos disponibles. Muchas gracias. Bueno, no sé si los disertantes quieren agregar algo más. Daniela, Gustavo, Guillermo. No, solamente como a modo de conclusión es que, digamos, esto es algo nuevo para todos. En realidad, digamos, creo que todas las terapias intensivas, los que están, digamos, con profesionales especializados en el área donde todos elegimos, sabemos un poco lo que hay que hacer, pero, digamos, con esta pandemia es como que, digamos, todo se dio vuelta y que está bueno que a veces no hacemos nosotros los intensivistas es un diagnóstico de situación, digamos, de cada lugar, que a lo mejor lo que hace un intensivista en un lugar no lo puede aplicar en su lugar de trabajo, y es tratar de captar ese diagnóstico de situación que tenemos y tratar de ver lo que nosotros tenemos para realizar, sobre todo, como decía el doctor Gustavo, cuando uno va a intubar un paciente, saber qué recursos es el que va a tener. A veces no vas a tener para todos el respirador, entonces ese diagnóstico de situación de base creo que es muy importante en estos momentos, y sobre todo la comunicación del equipo. Muchas gracias, doctora Olmos. Bueno, para finalizar, muchas gracias a los tres disertantes, sus excelentes ponencias, también al Laboratorio Biol, que nos dio la oportunidad de reunirnos hoy, y bueno, los despedimos de parte de la SATI, y será hasta el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que están del otro lado escuchándonos. Eso, y Ariel Barro, que nos acompaña siempre, y por supuesto a toda la cantidad de participantes por Zoom y por Facebook. Muchas gracias a todos y que tengan a la doctora Rosa Reina, nuestra presidente, que nos acompaña todo el tiempo. ¿Quiere decir algo, doctora Reina? No, agradecer a todos, y las disertaciones fueron realmente excelentes, y bueno, agradecer a todos por la presencia. Muchas gracias. A vos también, Cris, por llevar adelante y coordinar esto también. Es un gusto ser anfitriona de estos encuentros y de estos disertantes, un lujo haberlos escuchado y aprendido. Bueno, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho y nos veremos en el próximo encuentro. Muy bien, gracias. Chao, chao. Gracias a todos, hasta luego.